En este encuentro con Ernesto Cordero, precandidato del PAN a la presidencia de México, bueno, sobre el tema de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, muchos asuntos, y ya podremos seguir conversando porque efectivamente el tema es polémico, discutido y discutible siempre, pero bueno, dejemos hasta aquí estas primeras definiciones que haces en este encuentro, a reserva de que seguiremos conversando, si me lo permites, tú y los demás participantes en esta contienda. Déjame ir a otros temas y vuelvo al punto que tú has dicho. En estos debates, en estas presencias públicas de los que aspiran a los puestos de elección popular, es muy importante la definición de posiciones. Déjame plantearte algunos temas y define tus posiciones. Hoy, ni más ni menos, el día de hoy se espera que la Comisión de Competencia resuelva uno de los temas más trascendentes de los últimos años para México. No solo en materia de competencia económica, en materia de telecomunicaciones, sino para la propia democracia, si aceptamos que el hecho de que la Comisión de Competencia pueda decir sí o no, o sí condicionado a la alianza entre dos grupos empresariales que dominan la televisión en México, ahora para la telefonía a través de Iusacell, tiene implicaciones múltiples. ¿Cuál es la postura de Ernesto Cordero sobre este tema? Lo que va de por medio es si se acepta que Televisa adquiera la mitad de Iusacell y por lo tanto se haga socio directo, formalmente directo, del dueño de otra televisora que es Televisión Azteca. Y se convierta eso en una seria circunstancia para la competencia y para el tipo de conductas de eventual colusión entre ambas que afectarían la competencia y los contenidos y todo lo relacionado en una industria convergente. ¿Cuál es tu postura para lo que hoy va a ocurrir? ¿Cuál es el planteamiento que haces de si conviene o no conviene que esa alianza se formalice? Que se le dé carta de matrimonio a Emilio Azcárraga y a Ricardo Salinas Pliego. Mi posición, Carmen, es: debe haber la mayor competencia posible en el sector de telecomunicaciones. En el caso particular que estás planteando, habrá que revisar, primero hay que esperar la decisión y ver en qué sentido va la decisión. ¿Por y qué después, tienes que esperar a que haya una, si es una posición no, por los considerandos, que es probablemente donde está la justificación que haga este cuerpo colegiado, que está formado por gente muy capaz, como por gente que técnicamente conoce muy bien, y ver cuáles son las consideraciones que hacen para sustentar su decisión y para poder decir si actuaron correctamente o no, y para poder emitir una opinión. Entonces yo creo que los considerandos que haga la comisión son fundamentales, aparte por supuesto de la decisión, pues para poder opinar, para ver cuáles son sus consideraciones con respecto a si son jugadores dominantes o no, y en qué mercados, y por qué sí y por qué no, que es al final de cuentas lo que va a sustentar la decisión que tomen en un sentido o en otro, la dominancia que tengan estos actores en distintos mercados y en un sistema y en un entorno y en un sector que se mueve dinámicamente, tecnológicamente todo el tiempo. Entonces ahí mi posición, Carmen, es: yo estoy por la competencia en el sector de telecomunicaciones, y en esta decisión en particular habrá que esperar a ver la decisión y habrá que revisar con mucho cuidado los considerandos que se hagan, pues para poder emitir una opinión enterada y una opinión pues sustentada y no nada más. Tú fuiste secretario de Hacienda y tienes información obviamente de primer nivel en estas materias. No se necesita demasiada experiencia ni demasiado conocimiento técnico, me parece, para algo que es elemental y que está a la vista. Tenemos en México una estructura de televisión hiperconcentrada, y eso lo sabe todo el mundo. Tenemos en México una industria de las telecomunicaciones, en ese sentido, altamente concentrada en la telefonía por un lado y en la televisión por otra. Y tú dices: estoy a favor de la competencia, y nadie te va a negar la frase. Y todo el mundo dice, en genérico, estoy a favor de la competencia. En este caso en particular, si tienes a dos competidores, que es una competencia cuestionada porque algunos afirman que es un duopolio en la realidad, pero digamos dos competidores, o que deberían ser competidores en la televisión, que ahora quieren ser socios en la telefonía, eso, como el único dato que te dejo, más allá de otras consideraciones técnicas, ¿a dónde te lleva? ¿Crees que es viable, que es positivo, saludable, que pudieran asociarse?
Yo decía en la mañana, yo decía la semana pasada con el representante de Yuscel, ¿serán socios en la mañana y competidores por la tarde? Como lo mencionas, Carmen, estás hablando de dos jugadores relevantes, pues en un mercado y en un sector que es la televisión. Y aquí la discusión es qué va a pasar cuando participen en el sector de la telefonía móvil, que es el caso de Yuscel, que es un mercado distinto, que por supuesto puede tener ramificaciones, vasos comunicantes. Ahora la tecnología en este sector, bueno, pues el triple, nos lleva a muchas cosas. Pero por eso yo sí creo que sí, esta es una discusión muy técnica y habrá que ver las consideraciones de la comisión en este sentido. Y sí, y requiere de un conocimiento muy profundo, pues en materia tecnológica, en materia de competencia económica, en materia pues de generar mejores condiciones, más productos y a una mejor calidad y un menor precio. Entonces sí vale la pena esperar las consideraciones de la comisión, ver qué es para empezar a ver qué es lo que deciden y después, en cualquiera de los dos sentidos, analizar con mucho cuidado cuáles son los considerandos que haga la comisión. Entonces, en este momento de la mañana no tienes posición al respecto. Sí, tengo posición, Carmen. Tengo una posición a favor de la competencia del sector de telecomunicaciones y una posición también de fortalecer las instituciones del Estado que promueven la competencia económica en todo el país, y parte de fortalecer esas instituciones es al menos esperar y dejar ver qué es lo que están diciendo y revisar con mucha puntualidad sus considerandos. Ernesto Cordero, déjame ir a tus temas. Recién la profesora Elbester Gordillo y su partido, el PANAL, rompieron su alianza político-electoral con el PRI. Esa fue la nota principal del fin de semana para acá en materia de política en México. Si en tu mano estuviera que el partido del Elbester Gordillo se aliara una vez más, porque lo ha hecho con el PAN y con todos los demás, pero una vez más con el PAN, ¿te parece conveniente? ¿Te parece apropiado? ¿Te gustaría que el Elbester Gordillo le ofreciera al PAN o el PAN a ella una alianza rumbo a las elecciones? ¿Te gustaría ir acompañado del partido de Elbester Gordillo para buscar la presidencia de México? A mí me gustaría, si soy el candidato del PAN, a mí me gustaría ir solo. A mí me gustaría competir por el Partido Acción Nacional y me parece que tenemos lo suficiente para ganar solos. Aparte ya no son ni tiempos para plantear una alianza, ni mucho menos, pero en lo personal, si yo soy candidato del PAN, a mí me gustaría ir por el PAN únicamente. ¿Te gustaría ir solo por no ir con el Elbester? Me gustaría ir solo porque creo que el Partido Acción Nacional pues tiene los resultados y es lo que vamos a salir a defender, tiene una visión de futuro y tiene un rumbo y tiene un destino que es el que vamos a convencer a la ciudadanía que vamos rumbo a. Y por eso yo quiero ir solo como abanderado del Partido Acción Nacional. Y bueno, y aparte pues ya ni siquiera son tiempos, Carmen. Ayer hablamos en este espacio de algo que llama mucho la atención y que tiene que ver con el expresidente de México, Vicente Fox. Se confirmó en voz de Marta Sagún y en voz de el cuñado del expresidente mexicano que se hicieron diligencias en las propiedades del expresidente de México, en las propiedades que tiene en San Cristóbal. Y se dijo, según el diario La Jornada, que fuentes de la PGR pues hablaban de nuevos elementos que de alguna suerte reactivaban una vieja demanda presentada por Ricardo Monreal y por Lino Corrodi por presunto enriquecimiento ilícito y otras acusaciones que se le hicieron formalmente al expresidente de la República. Resulta que hay esas diligencias de la PGR en las propiedades de Vicente Fox. ¿Frente a qué estamos, Ernesto Cordero? Tú eres un hombre cercano al círculo de poder principal de este país. Estamos frente a una investigación en torno al expresidente de la República, algo que puede trastocar incluso la propia vida interna de Acción Nacional. Bueno, te agradezco, Carmen, que me pongas en un círculo ahí tan selecto. Mira, yo no tengo mayor conocimiento que lo que estamos leyendo en la prensa. Y mira, yo creo que el presidente Vicente Fox fue un hombre honesto, fue un presidente honesto, que cumplió con su deber. Pero aquí no es lo que yo crea y bueno, pues nadie está por encima de la ley y yo espero que la Procuraduría General de la República pues dé razón puntual de qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está investigando, si está o no está investigando y aclare exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, mira, yo
ahora sí que como un ciudadano más que se está enterando de estas cosas en el periódico. Es que no eres pues un ciudadano más, eres un aspirante a una candidatura presidencial. Que tiene la misma información Que en este forma caso parte que un de ciudadano. un grupo de poder político como el de Felipe Calderón, o ya no lo es. Ya no formas parte del círculo estrecho con Felipe Calderón. Mira, Para enterarte en el momento que tomé la decisión de renunciar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejé de ser parte del Gobierno de México, dejé parte de ser miembro del gabinete, y no tengo más información que la que tiene cualquier ciudadano en estos temas y en muchos otros. Y como cualquier ciudadano que escucha o lee de estos temas, ¿no te suena a que estamos frente a un caso típico de los viejos tiempos en donde a un hombre que tuvo poder político como Vicente Fox, después de las declaraciones que ha hecho Vicente Fox a favor de Peña Nieto, ensalzando a Peña Nieto, lo cual me imagino que en el PAN cae muy antipático, se le pudo haber planteado o usted mantiene silencio o sacamos el expediente de su historia? Carmen, aún no siendo parte del gabinete, aún no teniendo información, sí te puedo decir porque conozco a mis compañeros del gabinete, porque conozco al presidente Felipe Calderón, que él no actúa de esa manera. El presidente Fox, pues todos los panistas conocemos su manera de declarar, así lo queremos. Fue un gran presidente de México, nos sentimos muy orgullosos de que haya sido el primer presidente panista de la República, y de ninguna manera nosotros procedemos como se procedió en el pasado. No hay ninguna evidencia que nosotros, o el gobierno federal o los gobiernos del Partido de Acción Nacional, en este caso el gobierno del presidente Felipe Calderón, haya emprendido una persecución en contra de alguien. Siempre se ha actuado pues en estricto apego a la ley. ¿Cuál es la postura de Ernesto Cordero sobre este tema? Lo que va de por medio es si se acepta que Televisa adquiera la mitad de Yusacel y por lo tanto se haga socio directo, formalmente directo, del dueño de otra televisora que es Televisión Azteca. Y se convierta eso en una seria circunstancia al punto que tú has dicho. En estos debates, en estas presencias públicas de los que aspiran a los puestos de elección popular, es muy importante la definición de posiciones. Déjame plantearte algunos temas y define tus posiciones. Hoy, ni más ni menos, el día de hoy se espera que la Comisión de Competencia resuelva uno de los temas más trascendentes de los últimos años para México. No solo en este encuentro con Ernesto Cordero, precandidato del PAN a la presidencia de México, bueno, sobre el tema de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, muchos asuntos, y ya podremos seguir conversando porque efectivamente el tema es polémico, discutido y discutible siempre, pero bueno, dejemos hasta aquí estas primeras definiciones que haces en este encuentro, a reserva de que seguiremos conversando, si me lo permites, tú y los demás participantes en esta contienda. Déjame ir a otros temas y vuelvo para la competencia y para el tipo de conducta de eventual colusión entre ambas que afectarían la competencia y los contenidos y todo lo relacionado en una industria convergente. ¿Cuál es tu postura para lo que hoy va a ocurrir? ¿Cuál es el planteamiento que haces de si conviene o no conviene que esa alianza se formalice? Que se le dé carta de materia en materia de competencia económica, en materia de telecomunicaciones, sino para la propia democracia, si aceptamos que el hecho de que la Comisión de Competencia pueda decir sí o no, o sí condicionado a la alianza entre dos grupos empresariales que dominan la televisión en México, ahora para la telefonía a través de Yusacel, tiene implicaciones múltiples.